Buen día, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy 28 de abril, somos el canal Cristo Vive, desde Sullana, Perú. Es un gusto y un placer contactarnos con ustedes un día más. Hoy vamos a continuar con las lecturas de los libros que tenemos programados para este día. Nuestra primera lectura la encontramos en Hechos. El día de ayer vimos el capítulo 11, del versículo 19 al 30. Donde este pasaje nos muestra que, a raíz de la persecución, el Evangelio se esparce hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En Antioquía, por primera vez, se predica a los gentiles en gran número. Bernabé y luego Saulo, Pablo, enseñan allí. Los creyentes son llamados cristianos por primera vez. También se organiza ayuda para los hermanos de Judea durante una hambruna. Nuestra siguiente lectura la encontramos en el libro de Josué. Ayer leímos capítulos 13 y 14. Donde en Josué, capítulo 13, Dios le dice a Josué que aún queda tierra por conquistar, pero ordena repartirla entre las tribus. Y en Josué 14, vemos que Caleb, con 85 años, pide y recibe Hebrón como herencia, recordando su fidelidad cuando fue uno de los espías. Dice: todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió. Caleb representa la fe perseverante. Aunque esperó 45 años, no perdió la confianza en las promesas de Dios. Nuestra última lectura la tendremos en Job. El capítulo de ayer fue el capítulo 27. Job reafirma su inocencia y se niega a ceder ante la presión de sus amigos. Declara que mantendrá su integridad hasta el final y no mentirá para justificarse. También reflexiona sobre el destino de los impíos. Hoy aprenderemos nuevas lecturas, pero antes vamos a alabar a nuestro Señor. Enseguida regresamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser, sé tú.
Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, Ahora sí, comencemos con las lecturas programadas para hoy 28. Nuestra primera lectura la continuamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice: Jacobo, muerto, Pedro, encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios, y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El pasaje nos habla que Herodes persigue a la iglesia, mata a Jacobo y encarcela a Pedro. La iglesia ora fervientemente y Dios envía un ángel para liberar milagrosamente a Pedro de la prisión. Luego, Herodes muere de forma trágica al aceptar adoración como si fuera un dios. Este capítulo es una muestra clara de que la oración mueve la mano de Dios incluso en medio del peligro. La iglesia no tenía poder político ni militar, pero tenía poder espiritual. A través de la oración, Dios intervino de manera sobrenatural. Y mientras Herodes intentaba oprimir a la iglesia, terminó siendo humillado por su orgullo. Nuestra siguiente lectura está en Josué, desde el capítulo 15 al 17. Dice: Capítulo 15. El territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este, pues, os será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Y el límite del lado del norte, desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Jogla, y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Ase, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rogel.
Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timná. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno, conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas a Caleb hijo de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba, y las de abajo. Las ciudades de Judá. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capseel, Edar, Jagur, 22 Siña, Dimona, Adada, Sedes, Jase, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esron, que es Jase, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Soal, Berseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalga, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Asib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Unta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Joctam, Sanoa, Caín, Gabaa y Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Jalul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nisan, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas.
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de las Arquitas hasta Tarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafetitas, hasta el límite de Bet-Horona de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarotadar hasta Bet-Horona de arriba. Continúa el límite hasta el mar, y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat-Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquelm, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nan, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes además de la tierra de Galaad y de Basán que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquelm, y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte, y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Ende y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas.
y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Josué 15 describe la herencia de Judá, incluyendo a Caleb, quien toma Hebrón. En Josué 16 y 17 se asigna tierra a las tribus de Efraín y Manasés. Estas tribus se quejan de no tener suficiente tierra, pero Josué les responde que deben conquistar más. Aunque las tribus recibieron la tierra prometida, no todo les fue entregado sin esfuerzo. Parte de la herencia debía tomarse por medio de fe y obediencia. Josué desafía a Efraín y Manasés a no conformarse ni quejarse, sino a actuar con valentía. Esto nos lleva a reflexionar si estamos dispuestos a luchar espiritualmente por las promesas que Dios me ha dado, o esperamos que todo llegue fácilmente. Nuestra última lectura la encontramos en Job, capítulo 28. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job reflexiona poéticamente sobre la sabiduría. Describe cómo el hombre puede extraer metales preciosos de la tierra, pero la verdadera sabiduría no puede encontrarse por medios humanos. Solo Dios conoce su camino. Concluye: el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Job reconoce que por más que el ser humano logre en ciencia o tecnología, la sabiduría divina sigue siendo un misterio que solo se halla en relación con Dios. No se compra ni se gana, se recibe en humildad y obediencia. Reflexionen si están buscando sabiduría en el lugar correcto. Si es que valoras el temor de Dios por encima del conocimiento humano. Hasta aquí por el día de hoy.
Esperamos haya sido de ayuda y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Gracias por el tiempo y la atención. Bendiciones.